Todo empezó un miércoles cualquiera a las 8:17 de la mañana. Llovía. Yo estaba en el coche, en doble fila, esperando que Marco saliera del portal con la mochila a medio cerrar como siempre. Me asomé al retrovisor, aburrido, viendo cómo el agua dibujaba rayas sobre el parabrisas, cuando vi pasar un coche que no debería estar allí. Era el coche de mi cuñado, Víctor. Negro, con ese retrovisor derecho partido desde hace meses. El coche que yo mismo le ayudé a empujar cuesta abajo en el garaje porque no arrancaba. Solo que no lo conducía él. Lo conducía Laura. Mi mujer. Y no iba sola. Fue todo muy rápido, pero los segundos se alargaron. Ella giró hacia la avenida de San Juan Bosco, y justo antes de desaparecer de mi vista, vi cómo ponía la mano sobre la pierna del pasajero. Un gesto casual. Demasiado natural para ser accidental. Y entonces, en lugar de llevar a Marcos al colegio, giré en dirección contraria. Lo dejé en casa de mi madre con una excusa estúpida, y me fui a seguir ese coche. No sabía a dónde iba. No sabía con quién iba. Pero sabía que algo no encajaba. Porque ese coche no debería estar en manos de mi mujer. Y esa sonrisa que tenía cuando lo conducía, no era para mí. Seguí el coche con cuidado, manteniendo la distancia. Me fui cambiando de carril como si de verdad tuviera un destino y no estuviera simplemente jugando a ser detective a las 8:30 de la mañana. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero cada vez que pensaba en lo que acababa de ver, el estómago se me apretaba. No por celos, no por rabia aún. Era otra cosa. Un tipo de nerviosismo que solo se siente cuando algo muy real está por romperse. Laura no tenía por qué estar conduciendo ese coche, y mucho menos tan temprano y en esa dirección. No trabajaba por esa zona, y ese no era un coche de empresa ni de alquiler. Era el coche de Víctor, su hermano, que, hasta donde sabía, estaba de viaje en Valencia desde hacía 3 días. ¿Por qué lo tenía ella? ¿Y quién era ese hombre que iba al lado? Desde donde yo iba no pude verle la cara, pero su postura lo decía todo. Cómodo, casi relajado, como si ese asiento ya lo conociera bien. Tomaron la salida hacia el polígono Malpica y se metieron en una nave industrial con portón gris y un cartel viejo que decía Transportes Oliván. Nunca en mi vida había oído hablar de ese sitio, y menos que Laura tuviera algo que ver con él. Aparqué lejos, detrás de una camioneta blanca mal estacionada. Esperé. Pasaron 10 minutos. 15. Nadie salía. Me bajé del coche y rodeé el edificio. No tenía ningún plan. Iba improvisando. Di con una puerta lateral, semiabierta, y me colé sin hacer ruido. Dentro había un pequeño vestíbulo lleno de estanterías vacías y polvo. Un pasillo mal iluminado salía hacia el fondo. Me pegué a la pared y caminé despacio. Al fondo, una luz amarilla salía de una oficina con la puerta entreabierta. Me acerqué, conteniendo la respiración. Oí voces. ¿Y si alguien nos ve? Dijo Laura. No era su voz de madre ni su voz de esposa. Era otra, más suave. No seas paranoica. Es miércoles por la mañana, nadie viene por aquí, respondió él, un tipo con acento que no supe ubicar. Me asomé un poco. Ella estaba de pie, con la chaqueta colgada en el respaldo de una silla, mirando por la ventana. Él estaba apoyado contra la mesa, mirándola con esa sonrisa de tipo que cree tenerlo todo bajo control. No era ningún compañero de trabajo, ni un amigo de la familia, ni uno de esos padres del cole que Laura decía que le parecían tontos todos. Mira que estás guapa cuando te haces la dura, añadió él. Cállate, dijo ella, sonriendo. Y entonces, lo vi. Se acercó, le puso la mano en la cintura y ella no se apartó. Al contrario, se apoyó en él como si fuera lo más normal del mundo. Me fui.
No necesitaba ver más. Salí por donde había entrado, con las piernas flojas, pero no temblando de miedo o de dolor, sino de una mezcla de rabia contenida y una claridad incómoda. No había sido un error, no había sido un malentendido. Mi mujer estaba con otro. No sabía desde cuándo, ni por qué, pero era evidente. No lo vi en un mensaje, no lo oí en una conversación grabada, lo vi en directo, a plena luz de la mañana, en una nave industrial en las afueras de Zaragoza. Subí al coche sin saber a dónde ir. Llamé al trabajo y dije que tenía una urgencia familiar. Me inventé una excusa rápida, una que ni yo recordaría después. Fui a casa, me senté en la cocina y abrí una cerveza que tenía en la nevera desde hace meses. No me apetecía ni eso, pero necesitaba hacer algo con las manos. Miré la silla donde se sienta Marcos cuando desayuna y de golpe todo se volvió más difícil. No era solo Laura. Era todo lo que habíamos construido. La casa. Las fotos. Los cumpleaños. Los domingos de juegos de mesa. Nada tenía sentido. Me pregunté si ella fingía todo eso, si en cada abrazo ya estaba con otro, si cuando decía que estaba agotada realmente venía de ahí, de esas naves donde no se reparten paquetes. Pensé en llamarla, en mandarle un mensaje, pero lo descarté. No quería una explicación. Aún no. Quería tiempo. Esa misma tarde, sin decirle nada, fui a casa de un amigo de toda la vida, Luis, y le pedí si podía quedarme unos días. No le conté los detalles, solo que tenía un problema con Laura y necesitaba espacio. Me dio las llaves sin hacer preguntas. Sabía que si no hablaba era por algo. Esa noche, dormí en un sofá que crujía con cada movimiento, con la tele encendida en bajo volumen y el teléfono en silencio. No comí. No lloré. Solo estuve allí, sin saber qué era peor, la traición o lo bien que había actuado todo este tiempo. No entendía cómo había llegado hasta ahí, cómo no vi antes esas señales, o si simplemente no quise verlas. Pero ahora ya no había marcha atrás. El sábado por la mañana, 3 días después de verla en esa oficina con ese tipo, volví a casa como si no supiera nada. No porque quisiera perdonarla o porque tuviera dudas, sino porque necesitaba escucharla mentir en mi cara. Necesitaba ver si era capaz de sostener esa imagen de esposa fiel cuando ya no quedaba nada real detrás. Entré como siempre, con las llaves en la mano y cara de domingo adelantado. Laura estaba en la cocina, preparando café, vestida con una sudadera mía y el pelo recogido en ese moño que se hacía cuando no quería arreglarse. Me saludó con un hola neutral, sin culpa aparente, sin tensión en la voz. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, como si todo estuviera en orden. Fue en ese momento cuando supe que no iba a perdonar nada. No por el beso, sino porque no podía ni sostenerle la mirada. Esperé hasta la tarde para hablar. Marcos estaba en casa de un amigo y no volvería hasta la noche. Nos sentamos en el salón, yo con una cerveza que no probé y ella con el móvil en la mano, como si eso le diera algún tipo de escudo. Empecé tranquilo, sin levantar la voz, sin hacer un escándalo. Solo dije lo que vi. El miércoles por la mañana, vi que ibas conduciendo el coche de tu hermano. Ella levantó la cabeza y me miró con una mezcla de sorpresa y cálculo, como si ya estuviera pensando cómo darle la vuelta. ¿Qué? No. No era yo, dijo, sin convicción. Sí, eras tú. Te seguí. Te vi entrar en esa nave industrial. Te vi con él. El silencio duró más de lo que esperaba. No me interrumpió, no negó más, simplemente bajó la vista y dejó el móvil en la mesa. La respiración se le aceleró, como si acabara de darse cuenta de que el juego se había terminado. Javi, empezó, pero no terminó la frase. ¿Desde cuándo? No respondió. La repetí la pregunta.
¿Desde cuándo estás con él? No lo sé. Hace un par de meses, dijo, sin fuerza. Fue casual, no era algo que buscaba, solo, pasó. ¿Cómo que solo pasó? ¿Te tropezaste y caíste encima de él? No me hables así. No te hablo así por gusto, te hablo así porque me estás diciendo que engañaste a tu marido y a tu hijo como si fuera una tontería. Ella se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro, tocándose el cuello, evitando mirarme. La voz se le quebró, pero no vi lágrimas, solo frustración. Llevábamos meses mal, Javi. Tú estabas siempre distante, callado, aburrido. Ya no hablábamos de nada, solo del niño, del supermercado, del trabajo. Yo me sentía vacía. Y en vez de hablar conmigo, decidiste irte a una nave con un tío al que ni siquiera tengo el gusto de conocer. No entiendes, no es tan simple. No, lo que no entiendo es cómo puedes acostarte con otro y volver a casa como si nada, hacerme la cena, decirle a nuestro hijo que me quieres, dormir conmigo en la misma cama, y todo eso mientras lo veías a escondidas. ¿Qué clase de persona hace eso? No lo planeé así, respondió, ahora más alterada. No me levanté un día pensando en ser infiel. Fue algo que se dio. Me sentía sola, necesitaba algo distinto, alguien que me escuchara. ¿Y él te escucha mientras te la mete? ¿Eso es lo que necesitas? Ahí explotó. Me gritó que no era una cualquiera, que no la tratara como una basura, que ella también tenía derecho a sentirse querida. Yo la miraba, con los puños apretados, no porque quisiera golpearla, sino porque me estaba conteniendo de romper algo, cualquier cosa. Me había engañado y encima pretendía hacerme sentir culpable, como si yo la hubiera empujado a los brazos de otro. Esa parte fue la más repugnante. No solo había roto la confianza, sino que ahora buscaba justificarlo como si tuviera sentido. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pregunté, sin moverme del sitio. No lo sé. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé, Javi. No estoy segura de nada ahora mismo. Yo sí lo estoy. ¿Y eso qué significa? Significa que se acabó. Ella se quedó en silencio, con la cara pálida. Se sentó otra vez, pero esta vez más lejos. Por primera vez en mucho tiempo no parecía segura de sí misma. Ya no tenía el control. Lo había perdido todo en 5 minutos y ni siquiera sabía por dónde empezar a recoger los pedazos. Yo tampoco, pero por lo menos tenía claro que no pensaba hacerme cargo del desastre que ella había provocado. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en habitaciones distintas. No hubo llanto, no hubo súplicas. Solo una calma densa, cargada de todo lo que no se dijo. Cada puerta cerrada sonaba como una sentencia. Laura no volvió a intentar justificar nada. Yo no volví a preguntarle nada más. Ya no me interesaban sus motivos, sus sentimientos o sus dudas. Lo único que quería era salir de esa farsa cuanto antes. Y al día siguiente, empecé a planear exactamente cómo hacerlo. El lunes por la mañana me levanté más temprano de lo habitual. Me duché, me vestí, preparé el desayuno para Marcos y lo llevé al colegio como cualquier otro día. No cambié mi rutina ni un segundo, porque no quería levantar sospechas. No era el momento de actuar con impulsividad ni de soltar rabietas estériles. Lo que ella me había hecho merecía una respuesta a la altura, algo que le costara tanto como a mí me estaba costando cada maldito minuto desde que la vi con ese tipo. No se trataba de gritarle, ni de destruirle las cosas, sino de hacerle entender que no se juega así con alguien que te lo ha dado todo. Ella eligió mentirme, traicionarme y luego esperar que yo aceptara su confusión. Pues bien, ahora le tocaría ver lo que pasa cuando uno subestima al hombre que lleva años aguantando en silencio. Después de dejar a Marcos, fui directo a casa de Luis. Ya había hablado con él el fin de semana. Me dejó su portátil,
porque el mío estaba en casa, y ahí empecé a revisar todo lo que tenía a mi alcance. Laura nunca fue muy cuidadosa con sus redes sociales, y yo todavía tenía acceso a muchas de sus cuentas porque alguna vez me pidió ayuda con sus contraseñas. No me interesaban las conversaciones con él, ya había visto suficiente. Lo que quería ahora era otra cosa. Quería saber si ese tipo tenía algo que perder. Encontré su perfil. El nombre no me decía nada, pero tenía fotos, y en una de ellas llevaba un uniforme con el logo de una empresa de mensajería. Aparecía en una fiesta de Navidad con un grupo de compañeros y una mujer a su lado que parecía su novia. Guardé esa foto. Luego fui a su cuenta de Instagram y confirmé lo que sospechaba, sí, tenía pareja. Se llamaba Lorena, vivía en Zaragoza, trabajaba en una tienda de deportes y publicaba fotos de él cada tanto con mensajes como el mejor del mundo. Me guardé esa cuenta también. Lo siguiente fue preparar el resto. Llamé a una amiga de mi hermana que trabaja en un bufete de abogados especializados en divorcios. Le pedí una cita para esa misma semana. No quería que Laura sospechara nada aún. Quería que todo cayera de golpe, de la misma forma en que me cayó a mí. Esa tarde, volví a casa como si nada. Ella estaba en el salón, viendo alguna serie, como si no acabáramos de cruzar una línea sin retorno. Ni siquiera intentó hablar. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Ni me miró. El teatro había terminado. El miércoles por la tarde, cuando supe que ella saldría con una amiga, puse en marcha la primera parte. Imprimí algunas capturas, incluyendo la foto con el tipo y su supuesta novia, y las envié a una cuenta anónima creada para contactar a Lorena. No le dije mi nombre, solo le mostré lo que necesitaba ver. Le escribí un mensaje corto y claro: tu novio se acuesta con una mujer casada. Aquí tienes las pruebas. Tú decides qué hacer con esto. No esperaba respuesta, pero no me importaba. El objetivo no era iniciar una amistad con ella, era hacer que su mundo también se tambaleara un poco. Luego empecé a retirar mis cosas de la casa. Poco a poco, sin que ella lo notara. Algunas cosas las llevé a casa de Luis, otras a una caja fuerte del trabajo. Documentos, papeles importantes, copias de las cuentas conjuntas, libretas bancarias, todo lo fui asegurando. Incluso pasé a una cuenta personal un ahorro que habíamos separado para las vacaciones de verano, que, claramente, ya no iban a suceder. La parte más delicada fue contactar con el colegio. Pedí una reunión privada con la directora y le expliqué la situación. No entré en detalles, pero le dejé claro que iba a haber cambios importantes en la familia y que necesitaba asegurarme de que Marcos no quedara atrapado en medio del caos. Me ofrecieron apoyo psicológico para él si lo necesitaba, cosa que agradecí. Luego pedí que cualquier comunicación relacionada con el niño se hiciera directamente conmigo, no con Laura. Legalmente, podía hacerlo. Me lo confirmaron. El viernes a última hora de la tarde, volví a casa con un sobre. Dentro había una copia del borrador de la demanda de divorcio, un resumen de los movimientos bancarios donde aparecía el traspaso del dinero, y una carta escrita por mí. No para convencerla de nada, sino para dejar constancia de que sabía exactamente con quién estaba tratando. No le insulté. No le recriminé nada. Solo enumeré hechos, uno por uno. Le recordé cómo empezó todo, cómo la vi con él, cómo me mintió en la cara, y cómo fingió que no sabía lo que quería mientras seguía acostándose con otro. Le dije que la decisión estaba tomada y que en unos días recibiría los documentos oficiales. Que no la iba a echar de la casa de un día para otro, pero que sí esperaba que se fuera lo antes posible. Que hablaríamos con Marcos juntos, sin mentiras. Y que no quería volver a verla llorar ni a fingir cariño. Ya no tenía sentido. Dejé el sobre en la mesa del comedor, justo donde ella lo vería cuando llegara. Me fui a casa de Luis.
Esa noche dormí por primera vez en semanas sin despertarme sobresaltado. El mensaje ya estaba lanzado y el golpe ya era irreversible. Quería verla enfrentarse a la consecuencia de su comodidad, a la destrucción silenciosa que dejó por buscar emociones baratas. Si quería caos, ya lo tenía. Ahora tocaba ver cómo reaccionaría cuando viera que no era el único que podía perder algo. Volví a la casa el domingo por la tarde. Luis me insistió en quedarme más, pero sabía que era el momento de cerrar esa etapa. Al entrar, noté que Laura había leído todo. El sobre no estaba donde lo dejé y el salón estaba en silencio absoluto, como si ella hubiera estado esperando todo el fin de semana a que volviera. No había ni un plato fuera de sitio, ni un ruido de fondo. La encontré sentada en el sofá, con el sobre en las manos y una cara que no supe cómo interpretar. No lloraba. No parecía alterada. Solo estaba sentada ahí, como si el tiempo se le hubiera congelado encima. Me acerqué y me senté frente a ella. No quería rodeos ni discursos vacíos. No me interesaba escuchar disculpas preparadas ni explicaciones para justificar lo injustificable. Lo leí todo, dijo ella, finalmente. Perfecto. No sabía que ibas a reaccionar así. ¿Cómo esperabas que reaccionara? No lo sé. Supongo que pensé que tendríamos una conversación, que me pedirías explicaciones antes de hacer todo esto. Las explicaciones ya las diste cuando preferiste esconderte en una nave con otro en vez de hablar conmigo. Lo que está en ese sobre no es una reacción, es una decisión. Laura bajó la mirada. Tenía el rostro tenso, pero no parecía sorprendida, como si una parte de ella supiera desde el principio que todo iba a terminar así. Pero aún así intentó salvar algo, o al menos eso quiso parecer. Sé que lo que hice fue horrible, Javier. No tengo una excusa que valga. Me equivoqué. No puedo pedirte que lo olvides, pero sí quiero que hablemos de cómo manejarlo. Por Marcos, por lo menos. Por Marcos lo estoy manejando así. Sin gritos. Sin escándalos. Dejándote tiempo para organizar tus cosas. Pero no esperes que te dé un abrazo por ser honesta ahora. No lo espero. Solo quiero que podamos tener un cierre. Una última conversación sincera. Sincera, repetí con ironía. ¿Sincera como cuando me decías que me querías y luego te ibas con él? ¿O sincera como cuando mentías sobre dónde estabas trabajando y pasabas la mañana en esa nave? No puedo volver atrás, Javi. Me he dado cuenta de muchas cosas esta semana, y una de ellas es que no tenía derecho a arrastrarte a esta situación. Pensaba que estaba confundida, pero no lo estaba. Sabía lo que hacía y aún así seguía adelante. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a vivir con él? No. No quiero nada con él. Ya ni siquiera hablamos. Le dejé claro que todo se había acabado. Fue una mierda desde el principio, lo sé. No me interesa si fue bueno o malo. Solo me interesa que se terminó. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Divorciarme. Mantenerme cerca de Marcos. Recuperar mi espacio. Hacer lo que tú no supiste hacer, respetar lo que teníamos. Hubo un silencio largo, de esos que ya no se llenan con palabras. Ella sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara mi decisión. Lo intentó de todas formas. ¿Podemos al menos hablar con Marcos juntos? No quiero que lo descubra por accidente. Sí. Eso sí lo haremos juntos. Mañana, después del colegio. Le diremos que papá y mamá van a vivir en casas distintas, que lo queremos igual y que nada de esto es culpa suya. ¿Y después? Después tú haces tus maletas. Yo me quedo en casa hasta que se defina lo legal. Cuando encuentres otro sitio, te mudas. Si necesitas ayuda para buscar piso, puedes pedírmela. Pero no quiero volver a hablar de lo que pasó. Javi.
No. No hagas eso. No empieces con lo emocional ahora. Ya tomaste tus decisiones, y yo estoy tomando las mías. Si no estás preparada para las consecuencias, entonces no debiste empezar. Se quedó callada, esta vez por más tiempo. No lloró. No pidió más. Creo que entendió que ya no había vuelta atrás. Yo no era el mismo tipo que se creía seguro en su rutina, ni el mismo que confiaba ciegamente en cada palabra que salía de su boca. Ahora era alguien que ya había visto lo peor de su pareja y había aprendido a no mirar para otro lado. No había ira en mí, pero tampoco había piedad. Era una calma extraña, pesada, pero necesaria. La calma de quien ya no espera nada. Cuando me levanté, ella no se movió. Tomé mis llaves, fui al cuarto de Marcos a revisar que todo estuviera listo para el lunes, y luego salí a caminar por el barrio. No para despejarme ni para pensar, sino para marcar el principio del final. Cuando regresé, Laura ya no estaba en el salón. Había subido a nuestra habitación. Su habitación. Porque ya no era nuestra. Y no lo sería nunca más. El lunes fue exactamente como lo habíamos planeado. Laura y yo recogimos a Marcos juntos del colegio, lo llevamos al parque como si fuera un día cualquiera y le compramos un helado. Jugó un rato en el tobogán mientras nosotros nos sentábamos en un banco sin decirnos nada. Cuando vimos que estaba más tranquilo, lo llamamos. Le pedimos que se sentara con nosotros, y le expliqué con calma lo que iba a pasar. Le dije que mamá y papá iban a dejar de vivir en la misma casa, que no era por algo que él hubiera hecho, que lo queríamos igual que siempre, y que íbamos a estar los dos para él. Laura repitió lo mismo, con un tono tembloroso pero firme. Marcos no dijo mucho, solo preguntó si podía seguir viendo a sus amigos y si su habitación iba a seguir igual. Le dijimos que sí. Que eso no iba a cambiar. Cuando llegamos a casa, se metió en su cuarto sin más, con una naturalidad que dolía más que si hubiera llorado. Porque sabíamos que estaba procesando todo en silencio, como hacen los niños que entienden más de lo que dicen. Esa noche, Laura empezó a meter cosas en maletas. No me pidió ayuda. Yo tampoco ofrecí nada. Fue todo silencioso, ordenado, casi mecánico. A las 11 me fui a dormir al sofá. No tenía intención de compartir el mismo techo con ella ni un día más del necesario. Por la mañana, antes de que despertara Marcos, se fue. No dijo adiós. Solo dejó una nota diciendo que ya había encontrado un sitio y que me pasaría la dirección por mensaje para que pudiera llevar a Marcos los fines de semana que le tocara. A partir de ahí, todo fue transición. Llamadas con los abogados, reparto de bienes, ajustes con las cuentas, cambio de rutinas. Ninguno de los dos peleó por nada en particular. Fue un divorcio limpio, pero no por madurez, sino porque ya no quedaba afecto ni ganas de discutir. Todo estaba muerto desde antes de que siquiera lo admitiéramos. Durante las primeras semanas, me dediqué a estar con Marcos. Lo llevaba al colegio, lo recogía, hacíamos deberes juntos, veíamos películas los viernes y jugábamos a la consola los sábados por la tarde. Me obligué a llenar cada hueco con algo útil, algo que me hiciera sentir que el tiempo no era solo una extensión del vacío que Laura había dejado. Empecé a salir a correr por las mañanas, no por salud ni por despejar la mente, sino porque necesitaba agotarme para no pensar. Volví a hablar con amigos que había dejado de lado por años. Luis, sobre todo, fue clave. Estuvo ahí sin preguntar demasiado, sin intentar dar consejos estúpidos ni frases de ánimo que no sirven para nada. Solo estaba, y eso fue suficiente. Pasaron 2 meses hasta que Laura y yo volvimos a cruzar más de 2 frases seguidas. Fue por un tema de Marcos, algo del colegio, nada importante. Nos vimos en la entrada, y fue como si nos conociéramos de vista, como si fuéramos 2 extraños con un niño en común.
No hubo reproches ni miradas largas. Solo información práctica. Ella parecía más delgada, más seria. No sé si era culpa, estrés o simplemente cansancio, pero se notaba que tampoco la estaba pasando bien. No sentí alegría por eso, ni alivio. Solo indiferencia. Una tarde, Marcos me preguntó si algún día íbamos a volver a vivir los tres juntos. Le dije que no. Sin adornos, sin vueltas. Me miró sin decir nada, asintió y siguió jugando. No volvió a mencionarlo. Supongo que en su cabeza ya había entendido que había cosas que no tenían solución. Los niños no son tontos. Ven más de lo que uno cree. Y aunque nunca supo exactamente qué pasó, estoy seguro de que notó la distancia, la frialdad, los silencios. Hoy han pasado 27 días desde que firmamos el divorcio oficialmente. Vivo solo con Marcos, y la casa se siente distinta, pero no vacía. Hay una paz que antes no existía. Una rutina nueva que todavía estamos construyendo. No tengo pareja, ni quiero tenerla por ahora. No porque no crea en el amor, sino porque no tengo la más mínima intención de meterme en otra historia sin tener claro quién soy ahora. Aprendí que uno puede convivir con alguien durante años sin conocerla de verdad. Que las personas cambian, y que a veces lo hacen sin avisar. Que la confianza se rompe en un solo gesto, y que no siempre hay tiempo para repararla. A veces, por la noche, me despierto pensando en todo lo que pasó. No con rabia, ni con dolor, sino con una especie de resignación tranquila. Como quien mira una foto vieja y ya no siente nada. No sé si Laura estará arrepentida. No me importa. Tampoco me interesa si sigue con ese tipo o si ya lo dejó. Su historia ya no es parte de la mía. Lo único que me importa ahora es que Marcos crezca con estabilidad, con claridad, sin mentiras. Que no repita nuestros errores. Que no normalice el engaño como parte de una relación. No salí de todo esto más fuerte, ni mejor persona. Salí más realista. Más consciente de que nadie está a salvo de que le rompan la vida en un instante. Pero también aprendí que se puede seguir adelante. Sin drama. Sin escándalos. Solo con pasos firmes y decisiones claras. No estoy bien del todo, pero tampoco estoy mal. Estoy en proceso. Y eso, después de todo lo que viví, ya es suficiente.